Hay una verdad dolorosa de la que casi nadie quiere hablar, y con bastante razón. Nuestra sociedad tiene el mito de que todos los padres, madres aman a sus hijos de forma incondicional, y crecemos con la idea de que el hogar es, por definición, el lugar más seguro del mundo. Y claro, así debería de ser, pero en muchos casos no lo es. ¿Y qué pasa cuando tu primer abusador o abusadora es la persona que te dio la vida? ¿Qué pasa cuando tu madre o tu padre no te ve como un ser humano independiente, sino como una herramienta para inflar su propio ego? O peor aún, como un rival o una rival a la que hay que aplastar. Crecer con un padre o una madre narcisista es una de las experiencias más devastadoras para la mente y el corazón humanos. Es una forma de abuso psicológico crónico que no deja marcas en la piel, o a veces hasta eso, pero que destruye por completo tu identidad, dejándote con un terrible vacío, una culpa y una ansiedad que arrastras hasta tu vida adulta, si es que esto no se trabaja en terapia antes, por ejemplo. Lo peor es que a menudo la víctima ni siquiera sabe qué es lo que está mal con ella o con él. Al final de este video vas a entender exactamente cómo opera una familia con dinámicas narcisistas, los tres roles destructivos que imponen a los hijos también, y el impacto psicológico real en tu adultez, y lo más importante, los pasos definitivos para romper la cadena y sanar tu niño interior. Si sospechas que tu infancia estuvo marcada por esto, quédate. Hoy vas a descubrir que no estabas loco ni loca, que no imaginaste cosas y que no estás solo. Para un padre o una madre narcisista, un hijo no es una persona a la que guiar y amar. Es importante y fundamental comprender por lo que es. Un hijo es una extensión de sí mismos, de sí mismas. Es, digamos, un accesorio, un trofeo para presumir ante la sociedad, en las redes sociales, o una pantalla donde proyectar sus propios fracasos, frustraciones o inseguridades. En estos hogares no existe el amor incondicional. Eso también es importante. El amor es transaccional. Se te ama y se te valida solo si cumples con las expectativas del progenitor o la progenitora narcisista. Si sacas buenas calificaciones, si eres el mejor en los deportes, por ejemplo, si te ves perfecto, perfecta para la foto, te darán una aprobación momentánea, porque eso los hace lucir como buenos padres o buenas madres. Pero en el momento en que cometes un error, es decir, expresas una opinión verdadera tuya, una emoción verdadera tuya, propia, o muestras vulnerabilidad, esa aprobación se transforma inmediatamente en desprecio, crítica o indiferencia, por ejemplo. Existen dos tipos principales de crianza narcisista que debemos identificar. Uno, el progenitor absorbente o asfixiante. Es aquel que anula por completo tu privacidad y la autonomía del hijo o de la hija. Quiere controlar qué vistes, qué estudias, quiénes son tus amigos y qué piensas. Ojo, no es diferente a conocer esto, es imponerlo. Vive a través de ti y ve cualquier intento de independencia como una traición personal. El progenitor negligente o indiferente es el segundo. Este tipo de padre o madre simplemente no tiene interés real en el hijo, a menos que le afecte directamente. Por eso el niño crece sintiéndose invisible, como una molestia, como una carga o alguien que no existe, aprendiendo que sus necesidades emocionales no tienen ningún valor. En ambos casos, el ambiente familiar es como caminar sobre un campo minado, por ejemplo. Por eso los hijos aprenden desde muy pequeños a leer el lenguaje corporal de sus padres para entonces predecir si habrá un estallido de ira o un castigo con el silencio, cosa que será muy dolorosa también. Cuando hay más de un hijo en un hogar narcisista, el padre o madre aplica una estrategia maquiavélica, manipuladora, pues controladora, para mantener el control. Divide y vencerás. Es decir, al distorsionar las relaciones entre hermanos, hablar de uno con el otro, etc., se asegura ahora de que nunca se alíen en su contra. Para lograrlo, asigna tres roles principales que marcan la personalidad de los niños para siempre o de las niñas. He aquí cuáles son. 1. El hijo dorado, The Golden Child. Este es el hijo elegido, la hija elegida, el favorito, el que aparentemente lo hace todo bien, el que llegas a sus casas y hay fotos de ellos enmarcadas solos, ¿no? El padre narcisista proyecta en él o en ella
todas sus aspiraciones y virtudes imaginarias. En la superficie parece el rol más afortunado, pero es una jaula de oro, es una muy buena forma, ¿no?, de decirlo. El hijo dorado sufre una presión asfixiante. Sabe entonces que el amor de su padre o madre depende de su perfección absoluta. Desarrolla un miedo paralizante al fracaso y a menudo en la adultez pues corre riesgo de heredar los mismos rasgos narcisistas, imaginemos, o convertirse en un complaciente extremo, incapaz de saber quién es realmente, fuera de los logros, fuera de sus adquisiciones o de su imagen pública, social. 2. El chivo expiatorio. Ese es el polo opuesto. Este chivo expiatorio es el culpable de todo lo malo que ocurre en la casa. Si el padre está frustrado, se desquita con él. Si la madre está enojada, también. Si hay un problema familiar, es por su culpa. Por lo general, este rol lo ocupa el hijo o la hija más intuitiva, el más rebelde, el que tiene más fuerza para cuestionar, el que quiere decir y dice la verdad, por ejemplo, que cuestiona las injusticias del hogar. El chivo expiatorio crece con una profunda sensación por eso de injusticia y una creencia falsa, claro, de que está defectuoso o de que es malo o mala. Sin embargo, y paradójicamente, el ser el que más sufre el ataque directo suele ser el primero en despertar, por ejemplo. Entonces buscan terapia antes y rompen el ciclo en la adultez, tienen muchas más posibilidades de hacerlo y de sanarse. 3. El hijo perdido o invisible. Este hijo sobrevive a la guerra familiar volviéndose invisible, yéndose. Aprende que llamar la atención, ya sea por ser bueno o ser malo, es peligroso. Lo puede ver así, desde una cierta distancia. Así que se refugia en su habitación, los videojuegos, los libros, o en su propio mundo de fantasía, o con sus amigos. No causa problemas, no pide nada, no molesta, no hace ruido, no hace olas. El impacto psicológico es devastador porque crece creyendo que sus necesidades no importan y su autoestima baja, que no importa a nadie y que entonces la mejor forma de estar seguro en el mundo es no estorbar, lo que genera adultos con severos problemas de aislamiento y dificultades para conectar emocionalmente con los demás, en pareja, en situaciones sociales o con sus propios hijos ya como siendo adultos. Y bueno, la infancia termina, pero el eco del abuso resuena durante décadas. Cuando un hijo o hija de narcisista se convierte en adulto, las secuelas se manifiestan en su día a día de formas muy específicas, que la psicología ha estudiado a fondo. La primera secuela es la autocrítica feroz y el síndrome del impostor, que es tan común, pero de repente no lo conocemos y podemos estarlo viviendo sin siquiera saberlo. Como por eso, como creciste con un juez implacable en casa, un juez externo, entonces internalizaste esa voz, la hiciste tuya en tu mente. Entonces ahora ese juez vive dentro de tu cabeza. Nunca sientes que eres lo suficientemente bueno, lo suficientemente guapo o guapa, inteligente o exitoso, etc. Entonces, aunque logres grandes metas, seas una buena persona, una voz interna te dice que pronto todos se darán cuenta de que eres un fraude. La segunda secuela es el desajuste de límites o lo que llamamos codependencia. Al haber sido educado pues para complacer y priorizar los estados emocionales de los demás, de tus padres, por ejemplo, de adulto no sabes cómo decir no. Entonces sientes una culpa irracional cuando pones un límite o no lo puedes hacer. Esto te convierte en un imán para parejas, amigos o jefes con rasgos narcisistas, importantísimo, o abusivos, porque estás acostumbrado a tolerar el maltrato a cambio de migajas de afecto. La tercera secuela es la ansiedad crónica y la hipervigilancia, porque tu sistema nervioso se programó en la infancia para estar en modo de supervivencia constante. De adulto siempre estás esperando que caiga la bomba, ¿no? La siguiente bomba, por ejemplo. Y analizas de forma obsesiva los gestos de los demás, tono de un mensaje de texto, por ejemplo, o el silencio de tu pareja. Y asumes de inmediato que están enojados contigo o que hiciste algo malo. Si te has identificado con lo que hemos hablado hoy, quiero decirte algo con toda la claridad y firmeza posibles. Nada de esto fue tu culpa. No elegiste a tus padres, no elegiste esa infancia y no hiciste nada malo para merecer el rechazo o la manipulación. Eras solo un niño, una niña, que necesitaba amor y protección, como todos los niños del mundo. Sanar el trauma de la crianza narcisista es un proceso largo, pero es completamente posible. Aquí están los pilares fundamentales.
para entonces poder recuperar tu vida. 1. Desmitifica y acepta la realidad. El paso más difícil y doloroso es aceptar que tu madre o tu padre tiene una estructura mental que probablemente nunca cambie, una estructura narcisista. Entonces, deja de esperar el día en que se den cuenta del daño que te hicieron y te pidan perdón. Lamentablemente eso no va a ocurrir. Ese cierre no va a venir de ellos. El cierre te lo tienes que dar tú, aceptando lo que hicieron, lo que su patología les permitió, pero que ya no tienen poder sobre tu presente. Y eso se trabaja en terapia para poder llegar a este reconocimiento realmente y quitar ese sufrimiento. 2. Establece el nivel de contacto adecuado para proteger tu salud mental. Entonces debes evaluar tus límites. Para algunos va a ser el contacto cero, por ejemplo, otros o corto, o algunos estructurado. Verlo solo en fechas muy específicas y no compartir detalles íntimos de tu vida. Para otros, donde el abuso continúa en la adultez, la única salida es el contacto cero. Simple y llanamente. No sientas culpa por alejarte de la sangre que te envenena. Tu primera lealtad debe ser hacia ti mismo y hacia tu propia salud mental. Y 3. Repaternar a tu niño interior. Esto básicamente significa convertirte hoy en el padre o la madre que necesitaste en la infancia. Háblate con amabilidad. Valida tus propias emociones. Permítete cometer errores sin castigarte, sin hablarte mal. Y busca ayuda profesional para hacer todo esto adecuadamente. La terapia psicológica, especialmente la enfocada en trauma y en apego, es la herramienta más poderosa para reconfigurar tu autoestima y recuperar tu salud mental y recuperar tu plenitud. Romper el ciclo del abuso narcisista familiar requiere un coraje inmenso, una valentía inmensa y una voluntad también. Al negarte a repetir estas dinámicas con tus propios hijos o hijas, o al decidir sanar para no herir a otros, estás haciendo un trabajo heroico que necesita mucha voluntad, como ya dije. Tu historia no se define por cómo empezó en esa casa, con esos padres, sino por cómo decides construir tu libertad a partir de hoy. Quiero abrir un espacio seguro abajo en los comentarios. Si te sientes listo o lista, comparte. ¿Qué rol te tocó vivir en tu infancia, por ejemplo? ¿O cuál ha sido la secuela más difícil de superar en tu vida adulta? Puede ser otro comentario que nos ayude muchísimo. Leer las historias de otros nos ayuda a recordar pues que la vergüenza y la culpa ya no nos pertenecen. Si este video ha aportado luz a tu vida, por favor dale un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Al compartir este contenido, recordemos, puedes ayudar a alguien que hoy mismo está atrapado en la confusión de un hogar destructivo, por ejemplo, y le vas a ayudar a encontrar una respuesta. Mucho amor y mucha fuerza en tu proceso de sanación. Cuida mucho tu salud mental y nos vemos en el próximo video.